Pero igual se la han cambiado también, como en España, que es un problema, porque te lo cambian y o Hacienda 4 años en cobrarnos los impuestos. Los menores y la memoria histórica. Los menores están en el ojo del huracán, unas veces como víctimas, otras como verdugos. Por un lado, los casos de pederastia se multiplican. Al de Mariluz, a los denunciados contra algunos miembros de la Iglesia o al más reciente, el del profesor de karate de Gran Canaria, imputado en el caso sobre presuntos delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, en cuyo jardín se busca ahora, 3 años después, el cadáver del niño Jeremy Vargas, se suman los casos de pederastia que proliferan en las redes sociales de Internet, tan frecuentadas por menores como una nueva forma de relacionarse y de comunicarse que, desgraciadamente, no siempre acaba en el encuentro de nuevas amistades. Por otro lado, los recientes casos de asesinatos de adolescentes a manos de otros adolescentes ha sacado a la palestra un problema, el de la violencia juvenil, que tiene de fondo la polémica ley del menor, pero en el que es inevitable el debate sobre la educación que estamos dando a nuestros hijos. La realidad está superando a la ficción. Marta del Castillo, Sandra Palop y la última Cristina Martín son víctimas de actos execrables que han dejado perpleja a la sociedad, no solo por el acto de matar, sino porque las manos asesinas eran tan jóvenes como ellas. El año pasado casi 30.000 jóvenes se sentaron en el banquillo de los acusados por conductas tipificadas como delitos y faltas. La sociedad reclama medidas urgentes para frenar lo que ya parece un virus. Esta noche en Madrid Opina debatiremos sobre estos temas con 2 invitados de excepción. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, y Carlos Igual, de la sección de menores y explotación sexual de la Guardia Civil. El pasado 1 de abril se cumplían 71 años del final de la Guerra Civil de España, el periodo más trágico de nuestra historia. En las trincheras se enfrentaron amigos y familiares, las 2 Españas en lucha fratricida, buscando helarse el corazón mutuamente. La democracia alcanzó el gran pacto del perdón entre todos y, a juicio de numerosos expertos internacionales, la transición española pudo considerarse como un ejemplo a imitar. Sin embargo, Franco y el franquismo han vuelto a las primeras páginas de los periódicos con motivo de la imputación al juez Garzón, precisamente por investigar los crímenes realizados por el franquismo. Banderas republicanas, gritos de no pasarán y declaraciones muy duras en el fondo y en la forma. Franco murió, pero el franquismo, yo creo que todavía hay restos del franquismo en nuestro país, en efecto. ¿Cómo es posible que el único juez que se ha atrevido a investigar el franquismo se convierta precisamente por ello en nueva víctima de los franquistas pasados y actuales, en la persona juzgada, a instancia de los mismos hijos de la dictadura? Debemos hacer todo lo que esté en las manos de todos de aquí al día 22 y así debemos continuar, porque si no, yo creo que todo esto significa una nueva victoria de Franco y es muy difícil de digerir. ¿Pero qué coño es esto? Después del 23F me parece que es lo más gordo que está pasando a la democracia española. Por su parte, desde el Partido Popular también entraron en materia. Nos quedamos con el análisis de Esteban González Pons. Lo que está ocurriendo en España es muy grave, es gravísimo. La izquierda, que por otro lado es la que está en el gobierno, está poniendo en cuestión los fundamentos de la transición democrática. La transición consistió en aceptar por parte de la derecha la existencia de la izquierda y por parte de la izquierda la existencia de la derecha. Izquierda y derecha se comprometieron en 1978 por primera vez en la historia de España a convivir en paz. El gobierno está rompiendo las bases de la transición a la democracia, para pasmo de los ciudadanos que no entienden cómo sus gobernantes están entretenidos en esto, en lugar de ponerse a crear empleo y ayudar a que España salga del pozo económico en el que se ha metido. El juez Garzón es solo la excusa que toca ahora. En definitiva, un debate en el que algunos ponen en pleito los últimos 35 años de historia de España. Y lo que es más grave, se pone en duda la distribución de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se descalifica al Tribunal Supremo y, como no parece suficiente, también se descalifica al Tribunal Constitucional porque no accede a aprobar lo que algunos quieren. Y todo cuando los problemas reales del país siguen pasando factura cada día. Es la economía.
cuando Grecia pide socorro y el Eurogrupo mira a España atentamente para ver cómo se hace frente al déficit y a la deuda pública. Mientras, nos acercamos al 1 de julio y al aumento del impuesto del valor añadido, el IVA. El Gobierno insiste en que no queda otro remedio. ¿Cómo vamos a conseguir entonces los ingresos que necesitamos para financiar las prestaciones sociales, la inversión y para poder ayudar a la recuperación económica? Yo creo que la demagogia está fuera de lugar. La vicepresidenta respondía así a la llamada a la protesta por este aumento del impuesto de Esperanza Aguirre. Este domingo en Leganés se hacía oficial la protesta con estos argumentos. Que esos 2 puntos significan una subida del 12,5%, que es una subida muy significativa. Y que nadie diga que no queremos pagar los impuestos. Lo que no queremos es pagar el despilfarro de un gobierno que no se quiere apretar el cinturón, que no quiere prescindir de gastos superfluos. Un acto en el que estuvo presente el presidente del partido, que insistió en que el aumento del IVA no servirá para nada. Problemas reales en un día en el que hemos vivido una jornada de luto y homenaje a la solidaridad. Emotivo adiós a los 4 militares fallecidos el viernes en Haití. Los Reyes llegaban a la base militar de Rota a las 10:30 de la mañana, donde les esperaba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Defensa, Carme Chacón, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Don Juan Carlos, con uniforme de capitán general de la Armada, y doña Sofía, de riguroso luto, han dado el pésame a las familias de los 4 militares fallecidos. Una despedida que ha comenzado con la llegada de los féretros envueltos en la bandera nacional, a hombros de sus compañeros y acompañados por los acordes de la marcha fúnebre. El arzobispo castrense Juan del Río ha sido el encargado de oficiar la ceremonia. El sacerdote ha halagado en su homilía la solidaridad y generosidad de los fallecidos, al tiempo que ha destacado la labor de los 450 militares españoles que a bordo del buque Castilla están dando apoyo humanitario tras el terremoto que asoló el país haitiano el pasado 12 de enero. Tras el acto religioso se ha rendido homenaje militar a los 4 marinos fallecidos, que han recibido del rey y a título póstumo la Cruz al Mérito Naval con distintivo amarillo. Tras ello, sus compañeros han entonado el himno de la Armada. Los militares fallecidos en el accidente de helicóptero formaban parte de una misión humanitaria que partió de la base naval de Rota el pasado 20 de enero y que tiene previsto regresar a España el próximo 4 de mayo. Hola, muy buenas noches. En la última semana, en tan solo 7 días, si han seguido ustedes la comunicación, los medios de comunicación, hemos cuestionado al Supremo, al Tribunal Constitucional, incluso la transición desde la memoria histórica. Definitivamente, en España somos diferentes al resto del mundo. Garzón ha sido la coartada para resucitar viejos demonios y un gobierno que tal vez ahonde, lo discutiremos en las diferencias ideológicas. Se ha hablado de derechas y de izquierdas, de buenos y de malos, de progresistas y de conservadores, de fascistas y de demócratas. Una curiosa dialéctica que muchos pensábamos ya que había sido enterrada. Nada es casual, todo tiene su interés político y probablemente su cesta de votos. Se está ahondando en las diferencias y se está hurgando en la historia. Como digo, esta noche será nuestro tema principal a partir de estos momentos. Pero también vamos a hablar y mucho de los menores. ¿Qué está pasando con ellos? No sabemos ponerles límites, vale todo. ¿Qué está sucediendo en este momento en Internet con ese hijo suyo que está en su casa en este momento en el ordenador chateando, por ejemplo? Hemos pasado del pescozón de la autoridad, pues a que se pueda condenar simplemente a un padre por pegar una bofetada a su hijo. Algo está fallando estrepitosamente en el sistema, probablemente la educación, y hablaremos, como les digo, de ellos. Temas a debate, les presentamos ya sin más dilación a nuestros invitados. Amando de Miguel, sociólogo, conocedor como pocos de nuestras peculiaridades de los españoles. Amando, muy buenas noches. Muy buenas. Ángela Balvey, escritora, columnista del periódico Garzón. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches. Casimiro García Vadillo, vicedirector del periódico El Mundo. Casimiro, buenas noches. Buenas noches. Fermín Bocos, periodista, analista político. Fermín, muy buenas noches. Rosa María Artal, periodista, analista político. Buenas noches, Rosa María. Pepe García Abad, presidente del Grupo Nuevo Lunes.
Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Con nosotros también, y para entrar en la memoria histórica, con lo que ha sucedido en los últimos 7 días, están con nosotros Antonio Elorza, historiador, catedrático de Ciencias Políticas. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando García de Cortázar, Premio Nacional de Historia, catedrático de Historia, Orden del Mérito Constitucional de España, ha escrito 43 libros de nuestra historia. Me gusta leer un poco el currículum. 55. ¿55 ya? Sí. Esto de Internet, ¿ves? Para hablar de Internet, porque no lo actualiza Internet, ¿eh? No lo actualiza. Fernando, buenas noches, gracias por venir. Y para hablar de menores, también esta noche decíamos que es otro de nuestros temas estrella de la noche, pues hemos traído a un juez muy especial. Su nombre es Emilio Calatayud, es el juez de menores de Granada, juzgado número 1 de Granada. Condena a los chicos a cosas como aprender a leer y a escribir, a trabajos sociales, desde recoger basuras hasta plantar árboles, pasando por otras historias porque cree profundamente en la reinserción. Tiene muy claro que tenemos problemas con los chicos y además dice que él no tiene las soluciones. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bienvenido a esta casa. Gracias. Como siempre, les invitamos a participar a través de nuestro correo electrónico, que lo saben, madridopina@telemadrid.es. Iremos contando lo que nos dicen ustedes a través del correo y a través de nuestra página web www.madridopina.tv. Pueden seguir el programa, entrar en nuestro blog y además contestar la pregunta de esta noche. Una pregunta muy simple y tan sencilla como esta. ¿Hay que revisar la transición española? Repito la pregunta, ¿hay que revisar la transición española? Van a tener aquí elementos para tener un juicio más profundo. Hoy va a ser un debate sin duda cargado de emociones, de recuerdos, desde la política y desde la historia. Y en 90 segundos vamos a abrir ya el turno de intervenciones. Pase lo que le pase a tu coche, en la Mutua puedes dar hasta 3 partes por año sin perder tus bonificaciones. Así es como devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios a los mutualistas. Llama al 902-555-555. Si algo no me sobra es tiempo. ¿No hay una coloración que actúe en solo 10 minutos? La innovación de Schwarzkopf. Palette 10 minutos color. Proporciona en solo 10 minutos un color intenso y duradero protegiendo tu cabello. Nuevo Palette 10 minutos color. Schwarzkopf. Calidad profesional. Para ti. Ella quería que tuviéramos una relación más normal, que viviéramos en un piso normal, en un barrio normal. Ella insistía en que me buscase un empleo normal, con un horario normal, en un ambiente de trabajo normal. Quería que me vistiera con ropa normal, quería que escuchase música normal, quería unas vacaciones normales. Comer cosas normales, hacer cosas normales, jugar a cosas normales. ¿Que tuviéramos un perro normal? No entiendo qué pasó. Desde el primer día se lo dejé todo muy claro. La próxima vez quizá debería buscarme a alguien más normal. El cuidado de un doctor. Liv Rellenador Arrugas, desarrollado con el Dr. Caspari. Aparenta hasta 10 años menos con el nuevo Diadermin Liv Rellenador Arrugas. Bien, les decía que Garzón ha abierto algo más que una discusión judicial. Se ha hablado en la última semana de muchas cosas, de guerra civilismo, de izquierdas, de derechas, de enfrentamientos, de memoria histórica, de transición, de amnistía, al quien ha querido resucitar a Franco, en fin, de forma metafórica, naturalmente. No sé si esto es exagerado. ¿Qué está pasando? Casimiro, ha sido una semana muy intensa, hablando de la memoria histórica y sobre todo partiendo de nuevo España en dos, donde unos eran buenos y otros malos, por cierto. Bueno, yo creo que han sucedido cosas impensables hasta hace muy poco tiempo. Que un partido político como Izquierda Unida plantee una resolución en el Congreso para revisar la ley de amnistía, que fue la piedra angular de la transición, que instituciones como la Generalitat organicen actos políticos en los que se cuestiona al Poder Judicial, se cuestiona al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, iniciativas políticas que van a llevar a que el Parlamento de Cataluña apruebe una resolución para la renovación del Tribunal Constitucional, que vendrá al Parlamento Español y que se tendrá que discutir en el Parlamento Español. Iniciativas judiciales fuera de España, una de ellas en Argentina,
en la que se pide nada menos que el procesamiento de Adolfo Suárez. O sea, yo de verdad les diría a las personas que están haciendo todo esto que miraran el vídeo del 23F y que vieran a ese señor que era el presidente del gobierno en su escaño, quieto, cómo fue una de las 3 únicas personas que no se arrodilló y cómo bajó a proteger, a intentar proteger al vicepresidente Gutiérrez Mellado de la zancadilla que le estaban poniendo en esos momentos los guardias civiles. O sea, el señor que legalizó al Partido Comunista, que hizo posible una constitución en España que han votado desde la derecha hasta la izquierda. Es decir, es una de las constituciones en España que ha durado más porque ha sido una constitución de consenso. Entonces ahora todo eso se quiere poner en almoneda, se quiere de nuevo cuestionar algo que, como bien se ha dicho antes en el resumen, es un ejemplo para todo el mundo de cómo se hace una transición de una dictadura a una democracia de manera pacífica. Y yo creo que les tenemos que decir a estos señores, o yo se lo digo, no me quieran colocar a ustedes en la tesitura de en qué España quiero estar, porque yo quiero estar en esta, no en la de los años 30. O sea, no quiero ir 70 años atrás para que me digan si soy nacional o si soy rojo. No, yo no quiero entrar en esa tesitura, quiero estar en esta España, en la de hoy. Claro, yo creo que si nos dejamos llevar por la noticia del día, que es esa iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida a la que se refiere Casimiro, creo que entramos en un juego político que es el que Izquierda Unida está poniendo en marcha ahora porque en parte se ha quedado sin sustrato sociológico y en consecuencia sin respaldo electoral. Izquierda Unida, heredera del Partido Comunista, puede evocar lo que ha sido, lo que fue su lucha por la democracia durante el franquismo, pero no puede omitir lo que fueron las responsabilidades del Partido Comunista durante la Guerra Civil. En consecuencia, poner el listón cuando alguien quiere mirar hacia atrás sería tarea más de los historiadores que de los políticos. Pero a mí me gustaría, si me permites, en esta primera intervención contestar a tu pregunta. ¿Debemos revisar la transición? Y habría que preguntarse, ¿cuáles son los principales frutos de la transición? Estamos hablando de la ley de amnistía, pero yo creo que el principal fruto de la transición es la Constitución. Una Constitución cuyo desarrollo, gracias a que la sociedad española en aquel momento cerró la herida de la Guerra Civil, ha permitido hacer bueno aquella suerte de butaz profética de Alfonso Guerra cuando dijo que a España no le iba a conocer ni la madre que la parió, pero en positivo. ¿Quién reconoce? Y quienes tenemos ya una cierta edad, no podemos reconocer lo que era la España de los 50, de los 60, ni siquiera la de los 70, ni la de los 80. Y yo coincido con Casimiro. Creo, de verdad, que sería un gran error aceptar que se puede construir el futuro volviendo hacia lo que ha sido, lo que más ha dividido a los españoles y lo que ha fechado la gran tragedia de nuestra historia. Sería un error, o incluso algo peor que un error. Perdón. Perdona. Es que a mí me parece que Garzón no es una excusa. O sea, el caso Garzón ha causado una gran alarma internacionalmente. O sea, no es cuestión de partidos, lo han publicado los principales medios internacionales. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch dijo que era un ataque al Estado de Derecho. O sea, que la única persona que se vaya a sentar en el banquillo por el franquismo sea el juez que ha intentado investigar una parte, nombrarlo, pues ha causado una gran alarma internacional. Yo creo que no tanto en los partidos. Yo escucho... Yo, perdón, te ruego que no vayamos al juez, vayamos un poco a lo que se ha cuestionado de la transición. Claro. Pero lo que ocurre es que haya sido por una denuncia de organizaciones ultraderechistas, pues ha causado mucho impacto. Yo escucho a los partidos, el PSOE no para de decir que acata las sentencias judiciales, que esperemos a la justicia. Yo con quien trato y tengo un blog y recibo multitud de mensajes, es con la sociedad, y a la sociedad le ha alarmado muchísimo que repito, que la única persona que se vaya a sentar en el banquillo por el franquismo sea un juez y que sea por una denuncia de organizaciones ultraderechistas. Eso es lo que creo. Pero bueno, un pequeño inciso. De todas formas, o sea, que sean organizaciones ultraderechistas las que hayan presentado esa demanda,
nos puede parecer mal en el sentido de que son organizaciones ultraderechistas, pero no les puedes negar la capacidad jurídica de presentar. Perdóname, Ángela, os rogaría que Garzón esté sí. debatido. Vamos a ver un poco lo que ha suscitado, Sí. que Garzón se nos ha quedado ya un poco atrás, ¿no? Sí, en cualquier caso lo que se está planteando es que la historia, esta parte última de nuestra historia, de la que tan orgullosos parecía que nos sentíamos, de repente se está desmoronando. Yo creo que perfecta no ha sido, y de hecho no ha sido perfecta porque los frutos son los que estamos recogiendo ahora mismo. Claro, es que esa es la evidencia. Eso está claro. Sí. Ahora, que los mismos, Fermín mencionaba al Partido Comunista, los mismos que tienen una responsabilidad muy grave y muy directa en nuestra historia pasada y que han participado de esa reconstrucción que entre todos hemos tratado de hacer, sean los que ahora pretenden desmoronarlo todo, resulta cuanto menos chocante. Yo no creo que haya sido Izquierda Unida quien ha intentado desmoronar todo. No, estoy hablando del Partido Comunista, de los que son... la noticia de hoy, Rosa María, sí, claro. quien ha presentado en el Congreso pero que no es quien ha movido todo esto. Claro, solo eso. Ha habido de todo porque hay quien indica, por ejemplo, que el Gobierno tiene algo que ver detrás de esta historia. Claro, pero ¿qué sentido tiene? Todo esto empieza con la Ley de Memoria Histórica y sigue unos cauces que de repente desbordan cualquier lógica y cualquier sentido común. O sea, una ley que de entrada no era necesaria porque había habido ya, había habido una serie de decisiones gubernamentales en los sucesivos gobiernos de Felipe González y luego de Aznar en el sentido de reparar a las víctimas de la guerra civil. Y eso se venía haciendo de una manera pacífica, se les había reconocido los grados, por ejemplo, a los oficiales del Ejército Rojo se les había dado pensiones, se estaban haciendo muchas cosas. Del Ejército Popular. Sí, perdón, he tenido un lapsus, estoy leyendo el libro negro del comunismo del Ejército Popular, y se me ha ido. Entonces, muy sensible. Perdóname, pero bueno, era rojo, estaba pensando en el Ejército Soviético, efectivamente. No, se habían ido haciendo esa serie se habían tomado esa serie de decisiones que habían resultado curativas y de repente esta es una ley que en vez de curar parece que no eran tan curativas, parece que no lo eran tan curativas. Bueno, pero ¿por qué no? Si no sale adelante esa ley, si esa ley no se plantea en los términos en los que se planteó, yo creo que todo esto no hubiese ocurrido. Dejarme que resitúe un poco el debate en el sentido de que en este momento hay quien ha discutido o que discute que la transición se hizo mal, que la ley de amnistía está mal aplicada, que hay que revisar nuestra propia historia y es el debate que estamos teniendo en la última semana. Si os parece, vamos a dar brevemente, ahora os dejo hablar a los que faltáis, pero me gustaría que los historiadores hoy aporten ya algún dato, ¿no? Bueno, yo dato no puedo aportar, yo no creo que nadie esté... se está diciendo que se está poniendo en cuestión la transición, yo no creo que por poner sobre la mesa la memoria histórica o poner sobre la mesa que el franquismo pues cometió desde su aparición crímenes contra la humanidad y discutir esto y tratar de llevarlo a una resolución judicial y a un procedimiento judicial, con esto no se pone en ningún peligro la transición. Tampoco en absoluto si se pone en cuestión algunos aspectos de la ley de amnistía, que fue absolutamente positiva, pero que tenía un condicionamiento histórico más o menos como la ley de punto final. Sí. Es decir, no había manera en aquel momento de deslindar de responsabilidades contra un sector derechista de la sociedad española porque estaban armados. Y unos años después probaron que estaban armados y dispuestos a actuar. Eso no es cierto. Y por otra parte, sí. Entonces yo lo que creo aquí, de antemano, lo que hay que decir es que la cosa es mucho menos grave de lo que se piensa y de lo que algunos decís. Yo creo que aquí una cierta prensa está sacando absolutamente las cosas de quicio. ¿Te refieres fundamentalmente al país, ¿no? Tu periódico. ¿Te refieres al país? No, me refiero, perdona, tú puedes pensar que es el país, pero yo tengo pruebas. El Mundo, el Mundo, al día siguiente del acto de la Complutense, saca unos titulares, el Supremo acusado de torturas entre aplausos de la izquierda. Tengo aquí el texto exacto que pronunció el fiscal Jiménez Villarejo, que además todos los españoles pueden consultar íntegro gracias a Libertad Digital. Colaborar con a Libertad Digital, que no creo que sea un periódico de prisa. Creo que se ha hablado de aquelarre, de bolcheviques. Yo creo que la cosa es discutible. Eso lo dices tú. Sí. Aquelarre es bolchevique. Aquelarre fue la primera palabra que pronunció un señor que se llama Pedro J. Ramírez, que tú debes conocer de cerca, en ese vídeo que se llama El mundo en 2 minutos. Yo no miento, trato de poner las cosas que son duras y que yo creo que son reconducibles. Y la primera cosa que hay que hacer para reconducir es darse cuenta que toda Europa
con más o menos traumas, toda la Europa democrática ha pasado por experiencias parecidas sobre la resistencia italiana, sobre el petenismo, sobre el nazismo en Alemania. Esto siempre es algo doloroso. Gibson lo dijo muy claro, no concierne solo a la derecha, a los crímenes del franquismo. Concierne también a la izquierda. La diferencia de los crímenes del franquismo es que son unos crímenes premeditados y decididos, pero que no conciernen a nada. Garzón no iba a meter en la cárcel a nadie, entre otras cosas porque seguía vigente la ley de memoria histórica, porque con la ley de memoria histórica... Os ruego que no hablemos de Garzón, que lo agotamos la semana pasada. Estamos hablando de la historia. No, estoy hablando de la ley... Vamos terminando, Antonio, sí, porque... Estoy hablando de la ley de memoria histórica, y es que la memoria histórica en este caso no va a transformar nada, va a darle a los españoles una... Perdona, sí, por alusiones, pero sí... Perdona, Antonio, porque es que vamos ya con... No, es que si ocupas 7 o 8 minutos no tenemos tiempo para seguir hablando. No, ya, pero es que creo que las cosas que 9 personas y te ruego brevedad. Luego sigues hablando. No, pero las dos cosas que yo creo que hay que acometer en este punto son, por una parte, el darse cuenta de que la lección de la violencia debe ser aprendida por todos. Debe ser aprendida por todos. Y esto es algo que hay que analizar por encima de polémicas. Segundo, que el que se trate de ponderar cuáles son las responsabilidades políticas de unos y otros no constituye un insulto ni una vuelta a la guerra civil. Perdóname, te voy a dar paso a ti y luego a García Cortázar, pero antes voy a hacer, como preveía que podían decirse cosas, titular del Mundo, que tú has leído, leo el del País. El Supremo y el Consejo General del Poder Judicial lanzan una ofensiva contra los apoyos a Garzón. Es otro titular interpretable. Y otra cosa, El País. El espíritu de Franco sigue vivo en la judicatura española. La guerra no ha terminado. El espíritu de Franco es una adherencia incrustada en la mente de la derecha española. ¿Quién dice esto? Manuel Peris en El País. Yo desde luego no soy Manuel Peris. Pero te quiero decir que en todos los sitios... No, quiero indicar con esto que tanto en El Mundo como en El País, como en El Público, como en La Gaceta, hay partidarios y detractores. Lo único que cada cual cuente su idea, lo que le dé la gana. Meter una falsedad de este Te quiero decir que en todos los periódicos se están defendiendo cada cual sus ideas y es plural. Pero esto no es defender sus ideas, esto es falsificar la realidad. Antonio, eso es interpretar, los titulares son interpretativos, pero yo no voy a defenderle porque para eso está Casimiro y luego, por favor, García Cortázar tiene la palabra. Casimiro, por alusiones. Yo pensaba que iba a ser un debate más tranquilo. El señor Jiménez Villarejo, a quien yo conozco y respeto mucho porque le he tratado muchísimo cuando era fiscal anticorrupción, cometió una barbaridad en su exposición al decir que el Tribunal Supremo había colaborado con las torturas del franquismo. No. Había colaborado. Tengo el texto. Colaborado. Bueno, sí, yo también. Sí, incluso bueno, pues si lo tienes, se rectificó luego en El País. Entonces, si lo tienes, sí, dijo eso. Tómalo. Dijo eso. Tómalo. Dijo que el Tribunal Supremo había colaborado con las torturas del franquismo. Habló del Tribunal de Orden Público. Antonio, por favor. Perdón, yo te he dejado hablar, sí, te he dejado que mintieras, o sea, déjame que yo me explique. Pero si él mismo rectificó, pero vamos a ver, Antonio, una carta. Antonio, deja de darme papeles, déjame hablar. No, hombre, es que la verdad es la verdad. Sí, es que la verdad es la verdad. Perdóname, yo no suelo interrumpir, pero ruego, por favor, estamos aquí. Claro. Tú has hablado, Antonio, Casimiro, y luego nos vamos a García Cortázar. Casimiro, por favor. Entonces, la cuestión está en que en estos momentos, impulsados evidentemente, protegidos por el gobierno, hay una maniobra para cuestionar la transición, en la que el periódico donde escribe este señor, El País, es un elemento fundamental, donde se dedican páginas y páginas a cuestionar la ley de amnistía y a cuestionar lo que para mí, estoy dando mi opinión, ha sido un elemento de convivencia para este país en los últimos 35 años. No es verdad que la ley de amnistía sea una ley de punto final, por una razón. Y eso sí que es mentir, Antonio. Decir que la ley de amnistía es una ley de punto final es ocultar que esa ley dejó en libertad a cientos de etarras, algunos de ellos con delitos de sangre. Eso es lo que pasó con la ley de amnistía. La ley de amnistía no era una reivindicación de la derecha para borrar su pasado. La ley de amnistía era una reivindicación de la izquierda para sacar de la cárcel a mucha gente. De la Junta Democrática. De la Junta Democrática. Es decir, no olvidemos eso, porque eso es fundamental. Tanto la ley de amnistía que votó desde el Partido Comunista Alianza Popular, como la Constitución, española, como la Constitución española, Alianza Popular no votó, como la Constitución votó en contra y tenía un 8% de votos. Pero por favor, dejadme terminar. Como la Constitución española son fruto de algo que es lo que ha dado virtualidad a la convivencia, que es el consenso. Si nos queremos cargar el consenso, pues yo no estoy de acuerdo. Yo, desde luego, estoy en absoluto en desacuerdo. Fernando.
Yo respondo a tu pregunta, sin entrar en estos temas de Garzón y no, respondo estrictamente a tu pregunta, a ver si efectivamente hay que revisar la transición. No. Yo como historiador diría que sí. Todos los historiadores nos dedicamos a revisar y en el momento que tenemos más documentación, más informes, más testimonios, más memorias, efectivamente corregimos cosas que hemos escrito. Entonces yo entiendo que sí y que hay aspectos de la transición que a mí me parecen francamente revisables. El dejar inconcluso, diríamos, el mapa autonómico, el mapa nacional de España o lo que es España, yo creo que nos está, diríamos, ocasionando serios problemas que los estamos viviendo ahora. Y ya que hemos hablado de la ley de amnistía, a mí me gustaría recordar que efectivamente con esa fórmula que se decía intencionalidad política más allá de las consecuencias... Te lo leo. Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados anteriormente al 15 de diciembre del 76. Pues efectivamente, es decir, entonces se va a excarcelar a numerosos etarras, asesinos, que inmediatamente van a llenar las cárceles. Y no deja de ser dramático que, bueno, y tenemos muchos amigos, compañeros, cuyos padres han sido asesinados, que han sido asesinados por gente que fue amnistiada. Ana Velasco, hija de Ana María Villa de la Barca, efectivamente acaba de publicar un artículo recordando eso. Su propio padre, Chus Velasco Zuazola, fue asesinado por un amnistiado. Y efectivamente hay 600 y pico personas procedentes de la amnistía que efectivamente eso pues yo creo que habría que revisar. Habría que revisar lo que pasó con la historia y nosotros historiadores pues yo creo que tendríamos algo que decir. Es que antes de la definición del mapa autonómico el Estado entrega la capacidad de crear el imaginario, la capacidad de socializar la idea de España a las autonomías. Y luego ¿qué hicieron? Pues crearon identidades canarias o riojanas o vascas que ya existían o catalanas, etcétera, etcétera. Entonces complicando un poco más. Entonces yo creo que efectivamente, ¿por qué no se va a poder revisar y los historiadores lo tenemos que hacer, como se puede revisar la Constitución? Yo creo que además nuestra función es esa, no es quedarnos sin trabajo si no se revisa, sino que efectivamente mi maestro Miguel Artola solía decir que los historiadores somos antropófagos, que yo me comeré a él como él se comió a su maestro y a mí me comerán mis discípulos. Es decir, que yo creo y claramente hay aspectos a mí francamente revisables de la... Otra cosa es que la intencionalidad o diríamos el objetivo que tienen aquellos que proponen una revisión. Claro. Eso sería otra cosa. Fernando, pero estrictamente hablando de aspectos, pues yo creo que sí. Es la degeneración profesional. Antropófagos los historiadores, pero ¿no os parece que deberíamos exigirle a la política y a los políticos, teniendo en cuenta el interés general, una cierta vocación de vegetarianos? Y lo digo porque lo que tú planteas no es la revisión que se plantea o se exige. No, lo he dicho, pero los historiadores no podemos estar al margen de... Con una pequeña adenda, si me permites, porque habría que incluir en la amnistía a los pistoleros fascistas, a los pistoleros del Grapo, a los del FRAP, el Partido Comunista de los Pueblos, a todo aquel que estaba en la cárcel, en principio en razón de una motivación política esgrimida para encontrar una coartada para matar, para asesinar. Digo, con esa pequeña adenda, yo suscribo lo que tú acabas de decir, pero eso no es la revisión de la que estamos hablando. Claro, no. La Constitución le tiene que poner techo y final al desarrollo de las autonomías. Lo que me ha preguntado, pero, ¿sí o no? Fernando, ¿se puede revisar? Eso no es revisar la transición. Eso sería, en todo caso, ajustar la Constitución. Y los historiadores de revisión, naturalmente... El periodista estaba la bronca del momento. Es vuestra tarea. Lo que estamos diciendo es, debe juzgarse, si yo he interpretado bien, la resolución de Izquierda Unida. Estamos hablando en definitiva de lo que ha pasado estos días, ¿no? La resolución de Izquierda Unida, una interpretación periodística. Ahora que ya no hay ruido de sables, ¿vamos a intentar juzgar al franquismo? ¿Debemos hacerlo 30 y tantos años después de la transición y 60 y tantos de la guerra civil? Bueno, porque lo hemos juzgado los historiadores. Yo creo que los historiadores ya lo hemos juzgado. Pero, desde el año 40 hasta el año 95 hay 20.000 títulos. Hay 20.000 títulos sobre esto. Desde el año 95 hasta el año 2004, y la investigación lo ha hecho un profesor extremeño, hay 2.000 títulos, entre ellos 1.000 libros, hablando de la represión
ciudad por ciudad, local por local y pequeño pueblo por pequeño pueblo. Efectivamente, lo que se ha dicho ahora a propósito de la ley de memoria histórica es mentira. Es decir, no hemos estado en un olvido, los historiadores hemos ido trabajando muchísimo y se ha seguido avanzando en el estudio de la... Luego se lea Piomo y hace allá ellos. El que los compre en el libre mercado, allá ellos. Pero efectivamente no podemos decir que la universidad durante estos años no haya fomentado investigaciones desde una línea, llamaríamos liberal y claramente, probablemente antifranquista, y que se ha investigado ciertamente sobre el franquismo y sobre la guerra civil. Otra cosa es que luego el lector compre los libros que a ti y a mí no nos pueden, pues seguro que no nos gustan, pero está en su libertad y el libre mercado. Somos unos enfermos de la palabra. Pero que cada cual puede comprar lo que quiera. Yo doblemente, tanto Pepe como Amando, voy a poner, porque quiero volcarme un poco en la política, vamos a jugar un poco con la historia, pero también la política, y quiero que oigáis al portavoz del Partido Popular, a Camps, que define un poquitín de lo que estábamos hablando, que creo que va a ser incentivo para seguir en el debate. Si te parece, Chacho de la Calle, escuchamos al portavoz del Partido Popular. Lo que está ocurriendo en España es muy grave, es gravísimo. La izquierda, que por otro lado es la que está en el gobierno, está poniendo en cuestión los fundamentos de la transición democrática. La transición consistió en aceptar por parte de la derecha la existencia de la izquierda y por parte de la izquierda la existencia de la derecha. Izquierda y derecha se comprometieron en 1978 por primera vez en la historia de España a convivir en paz. Cuando una de las dos, más si está en el gobierno, decide excluir a la otra, no solo de la vida institucional, sino también de la vida intelectual y de la vida moral, se está produciendo una grave quiebra en el fundamento de la transición. El gobierno está rompiendo las bases de la transición a la democracia, para pasmo de los ciudadanos que no entienden cómo sus gobernantes están entretenidos en esto, en lugar de ponerse a crear empleo y ayudar a que España salga del pozo económico en el que se ha metido. El juez Garzón es solo la excusa que toca ahora. Pepe, voy a añadir unas cosas que también he leído en distintos periódicos. Se pretende identificar al PP con el franquismo, la memoria histórica se reescribe desde un nuevo fascismo español, con ZP se cambia la reforma por la ruptura y alimenta al gobierno el guerracivilismo. Son cuestiones que he leído en distintos periódicos. Tienes la palabra. Sí, brevemente. No, a mí me parece que el debate, por llamarlo así, ha estallado de la forma más inconveniente y hasta casi diría desgraciada, ¿no? Felipe González cuenta que Gutiérrez Mellado le había aconsejado que no sacara la memoria histórica con términos de hoy, lo diría de otra forma, porque todavía debajo de las cenizas estaban todavía las brasas y todavía estaba el rescoldo de la tremenda tragedia y de las tremendas injusticias y de los tremendos sufrimientos de unos y otros, ¿no? Pero ahora que evidentemente pues está claro que el tema sigue despertando una pasión tremenda. Ha surgido primero por razón, perdona que lo mencione, que es muy brevemente, que quizá haya extendido sus planteamientos a lo mejor más allá de lo que la prudencia podía estimar, pero sobre todo yo creo que por el Tribunal Supremo. O sea, yo creo que los jueces del Supremo que le tenían ganas a Garzón, y yo creo que hay razones para tenerle ganas, que merecía un toquecillo, pero que le han dado un tratamiento de caballo, ¿no? Y realmente pues le podían haber empitonado por otro lado, pongamos lo del Banco de Santander, pero le han convertido en un mártir mundial, y de hecho han sacado el tema con una fuerza que si no, se hubiera extinguido simplemente con lo de Garzón, al decirle, no, usted no tiene por qué investigar estas cosas. Y bueno, y señalar que, bueno, Garzón, tú has dicho que era una coartada, García Vadillo ha hablado que el gobierno pues está detrás de este asunto, yo no lo creo, sinceramente, no lo creo, pero lo que sí resulta sorprendente, chocante, es que
esta polémica no se plantee entre franquistas y demócratas, como sería razonable, sino básicamente entre los dos grandes partidos demócratas de este país. Eso resulta realmente sorprendente desde mi punto de vista. Esto me permite enlazar con lo que hemos dicho. Conviene a quien conviene el juego derecha-izquierda, buenos, malos, progresistas, conservadores, fascistas, demócratas, Pero es que está en la calle, aparecen que está en la calle en este momento. Pero es que aparecen los fascistas. En este ¿Pero quiénes son los Bergson, fascistas? Pues no voy a mencionarlos para que no me procesen mañana, pero creo que todos lo sabemos. Es decir, el verdadero problema que ha surgido aquí, para que todo se haya incendiado, si esto es un ciudadano que diré yo, pues una víctima de paracuellos o tal, otra vez volvemos a Garzón. Sí, no, ¿por qué no hay que hablar de paracuellos? Porque Garzón es la anécdota en lo que yo quiero tratar, y Garzón lo tratamos durante pero te una quiero hora decir que si cualquier otra asociación pone en marcha eso, que tuviera una base objetiva o que tuviera una determinada organización, pero es que se ha dado la maldita casualidad de quienes han puesto en marcha el asunto han sido dos organizaciones súper caracterizadas que han producido la imagen a la sociedad de los asesinos. Me vas a permitir una cosa, palabras que no son mías, que se las cojo a García Vadillo porque tengo la buena costumbre de leeros y de escucharos. El Supremo adopta las decisiones por unanimidad y hay jueces de izquierdas y de derechas. Detalle a tener en cuenta, por lo menos para el análisis. Amando, y quería hablar también del juez, y volvemos a Fernando. Amando. A ver, muy brevemente. Francamente, lo de Garzón yo no creo que tenga mucho que ver. Es una anécdota y más para psiquiatras y cosas así. No tiene ninguna relevancia. Es decir, no voy a entrar en ello. Lo grave es que aquí se está planteando la vieja cuestión del enfrentamiento entre las dos Españas a muerte. Y eso se planteó ya otra vez, desgraciadamente. La historia, como sabéis, los historiadores, como dijo el clásico, se repite a veces como farsa. Es una farsa lo que estamos haciendo ahora, porque es lo que se hizo en la República. Es decir, quitar los crucifijos, quemar las iglesias, en fin, de repente se enfrentaron las dos Españas y hay que ver cómo terminó. ¿Y por qué se hizo en la República? Porque no se atrevieron a enfrentarse con la crisis económica. Si se repasan las obras completas de Azaña, ni una sola línea dedica a la crisis económica. Estaban en medio de una pavorosa crisis económica y no tenían ni idea de cómo resolverla. Importaron no sé cuántos miles de toneladas de trigo. En el momento de la mayor cosecha de trigo de la historia, bajaron los precios del trigo y los agricultores se enfrentaron al gobierno, y eso fue una de las causas de la guerra civil. Es decir, fue un error tras error. ¿Por qué? Porque en lugar de resolver problemas reales, los problemas de la crisis económica, del paro pavoroso que había entonces, eso se olvidó y se enfrentó, ¿qué? La ideología a muerte entre las dos Españas. Ahora estamos repitiendo como farsa la misma historia. En medio de otra pavorosa crisis, nadie se preocupa de la crisis y nos estamos preocupando del Garzón y el homenaje a Garzón y todo esto. Estamos en lo mismo otra vez, enfrentando a las dos Españas porque el gobierno no quiere reconocer que no sabe resolver la crisis económica. Que está provocado ahí. Está provocado perfectamente. Y el error máximo es que el gobierno está intentando una figura imposible, que es reescribir la historia y basar la legitimidad del gobierno no en la transición o no en la Constitución, sino en la República. Pero es que no se puede reescribir la historia. Si es que entre la República y la Constitución de 78 está el franquismo. Y repito, la legitimidad viene de la Constitución y de la transición. ¿Que tiene muchos errores? Pues claro que tiene muchos errores, la Constitución y la transición. ¿Que hay que revisarlo y perfeccionarlo? De acuerdo. Pero si se olvida que esa es la fuente de legitimidad y se intenta volver a la legitimidad de la República, como si hubiera ganado la guerra a la República. Es que es algo increíble. Te estás pasando... ¿Pero quién ha hecho eso? Sí. Pasando, pero bueno, eso es lo que está funcionando. Yo no lo entiendo. Eso es lo que está funcionando. Para comenzar, la crisis de los 30 en España no era un país industrializado en los años 30 y la incidencia de la crisis, salvo en sectores como el minero y el siderúrgico, no fue en absoluto comparable al de actual. Y ya, a partir de ahí, todo lo que dices, pues bueno... Perdonadme, que es que queréis hablar todos, os ruego brevedad. Y creo que... Perdóname, Rosa María. Rosa María, es que si hablamos 4 a la vez, no entendemos nada. Os voy brevemente, porque quiero que hablen el juez y Fernando. Yo solo quería decir que Ángela, efectivamente... Rosa,
que efectivamente la Ley de Memoria Histórica ha venido recurrentemente, bueno, en este caso ha coincidido en la decisión del Tribunal Supremo, pero recurrentemente ha servido en los momentos más álgidos y más preocupantes con la economía de este país. En eso lleva razón Amando. O sea, se utiliza como la maraca de la historia, se utiliza para olvidar el vacío del cesto. Eso no cabe duda. Sería demasiado amplio. O sea, hablar de la crisis económica de España en el conjunto mundial y de todas las causas que lo provocan. Estamos hablando de la transición, está saliendo todo el mundo adelante, sí, por eso y bronca digo, política, derechas y izquierdas, pero dos sobre Españas todo no creo que nadie haya planteado esto de una forma tan radical. Simplemente la gente, y yo estoy hablando de la gente que es con la que trato, o sea, con la sociedad, con las personas, o sea, sin títulos, no políticos, no periodistas de gran envergadura, están muy enfadados con lo que está Pero pasando. es con los que hablas tú. Yo hablo con otros. Efectivamente, y todos hablamos con gente. No confundas con los que tú hablas todos con la los días, sociedad. No está enfadado todo el mundo. Con una serie de gente, pero no son la sociedad. No digo los que me escriben, por ejemplo. Te escriben porque ya están concienciados. Más que todo el mundo enfadado, quizá los periodistas estamos que enfadando a mucha gente, porque estamos exagerando. Vamos a En ver, este caso hay un dato sí, o sea, y el referente del caso de Baltasar Garzón es inevitable, porque tiene abiertas tres procedimientos. Permitidme un segundo, voy a ser muy breve. Tiene 3 procedimientos abiertos por presunta prevaricación. Cualquiera de los 3 le puede llevar a la inhabilitación e incluso a la separación de la carrera judicial. Pero hay uno, el del Banco de Santander, que fue el otro día, digamos, el que le llevó al banquillo, o a declarar, por mejor decir, previo al banquillo, que en la calle, alrededor de la Audiencia Nacional, prácticamente no había nadie. Prácticamente no había nadie. Mismo personaje, misma teórica posible consecuencia a raíz del proceso que tiene en este momento en brevemente marcha. Tu interpretación. Y entonces quiero decir, lo de la memoria histórica, que ya había pasado, porque lo de la memoria histórica ya tiene días, ya tiene incluso un par de años, de repente se ha reactivado en función de una situación muy concreta. Pero es que lo que se está juzgando al señor Garzón no es por el asunto del franquismo, es por si ha tenido o no, en un momento determinado, un gesto que le ha llevado a usurpar una jurisdicción que no le corresponde. Bueno, estamos hablando mucho de jueces, y termino, que puede ser absuelto. Y me pregunto, si es absuelto de la causa relacionada con la memoria histórica, ¿qué pasará con lo que estamos hablando? Bueno, ¿Habrá debate? ¿Continuará el debate? ¿O se terminará el debate? Hasta los jueces, digo yo. Es que si confías en este Supremo vas listo. Bueno, yo creo que Perdón. Yo confío en el Supremo. Yo confío en su derecho. Yo creo en el Estado de Derecho y en el Supremo. Sí, pero perdona, yo no debato. Yo aquí no debato. Yo sí que confío en el Supremo. Yo confío en la justicia. Es curioso que todas las personas... ¿El Supremo qué pasa? ¿No nos vale el Supremo porque no está de acuerdo con nuestras ideas o qué? Claro que vale, faltaría más. Perdóname, Antonio, le toca a Emilio. Yo creo que le había dicho al juez, este es un debate muy tranquilo, muy pausado, en fin. Yo creo que la transición fue una época muy buena. Yo, desde luego, echo de menos la época de la transición. Me dan pena los políticos. Y me dan pena los comentaristas políticos, porque calientan al pueblo y el pueblo pasa completamente de ellos. Lo que pasa es que lo van calentando hasta que pasa lo que pasa. Pero vamos a ser claros, aquí el problema que yo le veo, estamos pagando las consecuencias. La transición tuvo sus errores, fue una época fundamental y tuvo sus equivocaciones. Pero estamos pagando las consecuencias de la falta de narices, tanto de Felipe González como de José María Aznar, que los dos, cuando tuvieron la mayoría absoluta, no tuvieron las narices suficientes de cambiar la ley electoral. Y entonces en este país se ha estado gobernando siempre dándole cera a los catalanes, a los vascos, con suavidad se han ido creciendo y estamos pagando todas las consecuencias de esto. Se ha desvirtuado la democracia, se han desvirtuado los partidos políticos. Y así está. Entonces, estamos pagando las consecuencias no de la transición, de la post-transición y de la falta de narices y de llegar a la conclusión de que, como digo yo vulgarmente, y pido perdón, de que el kilo de catalán valga lo mismo que el kilo de andaluz. Y mientras no valga lo mismo, vamos mal y estamos pagando las consecuencias de todo esto. Este debate debemos seguirlo 3 horas después en la otra, porque solo hemos hecho más que empezar. Querido amigo el juez, que vale tanto ese kilo que incluso un andaluz es presidente de la Generalitat de Cataluña. Claro. Pero después no vale lo mismo. Volvemos, es que... Estamos pagando esas consecuencias y siempre se ha tenido que gobernar a
base de negociar, de ceder, de ceder, de ceder, de ceder. Y estamos pagando las consecuencias de eso, no de la transición. Entonces, como dice don Amando, cuando llega un momento de crisis de tal, aparece eso. Interesa esto. En el momento en que llega un presidente de gobierno que tiene un trauma infantil con su abuelo materno, con su abuelo paterno, y empieza a tener, y ya empieza a discutir que si la nación es un concepto discutible y discutido, en el momento en que empezamos con esas tonterías, pues ya te está marcando. Entonces ahora mismo no estamos en un clima adecuado para discutirla ni para revisarla. Ahora conviene, como decía el general Gutiérrez Mellado, vamos a tranquilizarnos porque el presidente está muerto. Perdonadme todo. Vamos a ordenar el debate. Muy bien. Vamos por partes. Mensaje interno a la realización y al estudio 3. Vamos a abordar todavía unos minutos más. Esta historia no merece la pena cortarla. Vamos a intentar llegar un poco más lejos de donde estamos, porque partir ahora con la publicidad es mal asunto. Por lo tanto, vamos a mantener un poquitín más. Si yo ruego a Ana Samboal que espere un poquitín, por favor, que enseguida vamos con ella. Fernando, podríamos empezar a hablar de lo que quieras, porque esto ya se han abierto tantos flecos. De Los Ángeles o qué. Tú me preguntabas qué es eso de... Es así que Ratzinger te echa. Igual, sí. Ahora, ten cuidado. No, quiero decirte que hemos hablado de memoria histórica, pero hemos hablado tantas veces de memoria histórica, yo creo que hasta en estos platós. O sea, la memoria histórica es un engendro desde el poder y se ha hecho siempre. Es decir, jamás los historiadores hablábamos de memoria histórica, sino para hablar de memoria como intoxicación, como inoculación, etcétera, etcétera, y hablábamos tranquilamente de historia. Y podemos decir que uno de los poemas con los que se abre nuestra gran literatura española es el gran modelo de manipulación histórica, que es el poema del Mío Cid. Claro, el poema del Mío Cid se escribe 110 años o por ahí después de la muerte del Cid y se hace con una intencionalidad, es decir, afirmar la supremacía de Castilla sobre León y de la monarquía sobre la nobleza. Incluso Alfonso X el Sabio lo incorpora después con las aportaciones de la leyenda de Cardella. Es decir, esto se ha hecho todo, y siempre se ha hecho desde el poder, y aquí también se está haciendo desde el poder ese intento, diríamos, de que nos traguemos determinados mitos o no determinados mitos de un periodo concreto. Y además, ¿por qué no hablan de la memoria histórica de Isabel II o de Isabel I? Es decir, ¿por qué tiene que ser siempre el franquismo? Y además siempre estamos volviendo al franquismo. Los que tenemos una historia general de España... Es que son más de 100.000 ejecutados, da para mucho, ¿no? Bueno, da para mucho, sí, pero bueno, tú eres hijo de un señor que probablemente su padre conoció las guerras carlistas. Aquí tu padre, a que no te habló nunca de la guerra carlista. El mío no me habló jamás. El mío no. Y había menos separación de años de las guerras carlistas. Un bisabuelo que murió huyendo de una batalla. O sea que... Bueno, quiero decir. Por favor, y además estamos viendo el ejemplo de memoria histórica con ir a dos países como Venezuela y Perú, y estamos viendo lo que están haciendo con la historia. O sea, Chávez está recurriendo a esa memoria histórica que él cree que le hace cambiar, el escudo, y el caballo está mirando a la derecha o a la izquierda. Bueno, aquí algún escudo ya estamos cambiando con los moros. Y continuamente. En Perú se llega a decir que efectivamente pertenece a la identidad peruana pelearse con Chile. Es decir, todo esto se hace desde... Bueno, sí, pero es un grupo de extrema derecha nacionalista. Pero en el momento en que tú aquí en España nos da miedo pronunciar la palabra España, que cuando vas a una región y preguntas y te dicen este país, no sabes a qué país se está refiriendo. Y yo siempre digo que cuando hablo de este país hablo de España. Y vas a Cataluña, este país. ¿Qué es Cataluña o España? Porque dice este país, vas al País Vasco, este país. ¿Cómo ha venido el juez? Y cuando hablamos del país no sabemos a qué país estamos hablando. Que si alguien ha reivindicado... Perdonadme. Ahí es donde está fallando todo. Lo que dice Antonio, que si alguien reivindica las palabras... Casimiro, brevemente. Este país no sabes a qué país está hablando. Casimiro, brevemente. Sí, perdona, Casimiro. Brevemente, porque vamos a ir a la publicidad. El asunto de la memoria histórica es clave para entender lo que está pasando ahora. Porque alguien se imagina que Garzón hubiera admitido a trámite estas demandas que le llevarían al procesamiento de los vivos del régimen franquista, a procesarlos y por lo tanto a condenarlos. Por eso preguntó si Franco estaba muerto. Si no hubiera ley de memoria histórica, pues evidentemente que no. O sea, eso no se hubiera producido, porque es un movimiento oportunista de Garzón. ¿Qué hizo Garzón cuando le presentaron una demanda las mismas organizaciones ultraderechistas que luego le han demandado en el Tribunal Supremo por paracuellos?
dijo que no tenía sentido investigar eso. ¿Por qué? Porque ya había una ley de amnistía que había supuesto que esos temas ya no se planteaban desde el punto de vista penal. Déjame terminar. Y entonces, claro, como eso sucedió así, pues no pasó nada. Ahora, como es de los otros, pues entonces sí que interesa. Claro, yo creo que eso es lo que plantea sobre la mesa el asunto. Claro, podemos revisar la historia, evidentemente. Yo creo que la historia, desde el punto de vista científico, histórico, es bueno revisarla. Pero desde un punto de vista político, es decir, intentando utilizar políticamente la historia para acabar con uno de los enemigos, no. Perdonadme. Y en el otro bando, ¿que se chupaban el dedo? ¿Cómo? ¿Se chupaban el dedo? ¿Los otros se chupaban el dedo? ¿Se chupaban el dedo? ¿Se chupaban el dedo? ¿Que se chupaban el dedo? O sea, los que murieron del otro lado, que morían de accidente, ¿sabes? Morían de accidente, se caían. Era una guerra, ¿y quién la empezó? Pues exactamente, era una guerra. Las guerras tienen una guerra, hay muertos de los dos lados, hija mía. Ya, pero es que la guerra es dura, no. Bueno, señores, hay un momento que ya no se entiende por nada nadie. Perdóname, Ana Samboal, vamos al estudio 3. Ana, perdónanos, pero como ves el debate es intenso esta noche sobre la memoria histórica, sobre nuestra guerra civil, sobre la transición. Perdóname, estoy dando paso a Ana Samboal, perdonadme. Ahora voy a dejar paso a todos, pero es que me niego a contar los muertos de un bando y de otro. Me niego. Es que yo ese debate ya lo hemos superado. Venga, en este país. Es verdad, perdonadme, Ana, perdóname. Estudio 3, Ana Samboal, cuéntanos de qué va el Diario de Noche y perdónanos. Buenas noches, Pon un poco Ernesto, de paz en este plato noches hoy. a todos. Ya veo que tenéis un debate de los más agitado. Hoy, en menos de una hora, en Diario de la Noche vamos a seguir atentos a la mayor crisis de la navegación aérea de la historia. Poco a poco los aeropuertos vuelven a la normalidad. Han operado casi la mitad de los vuelos este martes, pero los riesgos persisten. De hecho, lo ha comprobado un avión de la OTAN. ¿Es seguro volar? Pues esa es la próxima polémica, y no la única. En Barcelona, esta tarde la Generalitat de Cataluña ha promovido un acto de apoyo a Baltasar Garzón, en el que de nuevo se han vertido duros ataques contra el Supremo. Vamos a verlo con detalle en Diario de la Noche, y seguimos de cerca también la campaña nacionalista contra el Tribunal Constitucional. José Montilla está buscando el apoyo de los partidos catalanes para pedir la renovación de ese tribunal, y lo hace frente al criterio del Gobierno y con el apoyo de Convergencia y Unió. Aquí en Madrid, otra polémica por la utilización del velo en el Instituto Público Camilo José Cela de Pozuelo. El Consejo Escolar de ese centro ha decidido mantener el reglamento por el que exige a los alumnos llevar la cabeza descubierta. Y para hablar de ese tema nos va a acompañar en el plató Nadia Otmani, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes de España. Así que ya veis, Ernesto, que tenemos mucha información a partir de las 12 en Diario de la Noche. Bien, voy a volver al plató, os pide paso, pero nos tenemos que ir a publicidad, lo siento mucho, lo dejamos aquí en este punto, volvemos de publicidad, vamos a terminar lo de la memoria histórica, le voy a dar paso a Fernando porque vamos a cambiar enseguida de tema, y les recuerdo que vamos a hablar de los menores, de internet, de los problemas, perdóname. Lo malo de la película, no me dejas una frasecita. Al menos, si os dejo frases a todos, me lo voy a pensar durante la publicidad. Señores, no falten porque ven que la noche es intensa. Hasta luego. Está el rojo vivo. ¿Te gusta la diversión? Nuevo Opel Corsa 111 aniversario totalmente equipado desde 9.500 euros. Y además en abril, Opel te garantiza el plan 2000E. Opel, wir lieben autos. Pase lo que le pase a tu coche, en la Mutua puedes dar hasta 3 partes por año sin perder tus bonificaciones. Así es como devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios a los mutualistas. Llama al 902-555-555. Su dueña asegura que es la ferretería más antigua de todo Madrid. Mi abuelo fundó la ferretería en el 1881. Tenderos de toda la vida. Y toda la vida lleva Javier siendo pescadero desde los 14 años. Bueno, pues nos vamos a llevar el pedido. Te conocerás entonces todas las casas del barrio, ¿no? Conocen a sus clientes. Aquí la verdad que con la venta se hace amigos, pero muchos. Saben sus vidas. O sea que aquí al final se entera uno de todos los tejemanejes de la gente. Pero como es secreto profesional no se puede. Mi cámara y yo. Este mostrador es de 1880, imagínense las historias que habrá escuchado. Historias detrás de un mostrador. El jueves por la noche aquí, en Telemadrid. Word
Worten cumple un año y lo celebra con una gran fiesta donde solo están invitados los precios bajos, más bajos del mercado. El aniversario de Worten es para tu dinero una gran fiesta de precios bajos. Ven a celebrar nuestro aniversario con un disco duro multimedia Storex 1000 gigas por solo 99 euros. En Worten tu dinero vale más. Hay un lugar único, donde todos los días, incluso domingos, podrás tomar algo y divertirte de 1000 maneras. En los cars, en la nieve y, por supuesto, encontrar la mejor moda con total comodidad. Descúbrelo. Madrid Sanadú. Ven cuando quieras y haz lo que quieras. Seguimos recogiendo opiniones sobre el colesterol. ¿Usted también elige Kaiku Benecol? Desde que salió. Fue el primero y para mí el mejor. ¿Y si se lo cambio por otro? Ni hablar, prefiero Kaiku Benecol, el azul. Aunque sea más pequeño, es el más concentrado en ingrediente de ese contra el colesterol. ¿Y no ha probado otros? No, esto requiere una constancia y no cambio. Ningún alimento reduce más el colesterol. Kaiku Benecol, pequeño, concentrado, el experto en colesterol. Un colibrí bate sus alas 25 veces por segundo. El 308 realiza 25 análisis de trayectorias posibles por segundo. Y tú controlas la carretera. 308 serie especial, 200 años desde 12.000 euros. ¿El cuidado antiedad de un doctor por menos de 13 euros? Diadermin Lift rellenador arrugas, desarrollado con el Dr. Caspari, experto en dermoestética. Su fórmula con activos similares a la piel rellena las arrugas y consigue un efecto ultralifting. Aparenta hasta 10 años menos con el nuevo Diadermin Lift rellenador arrugas. Un cuidado profesional por menos de 13 euros. Ella quería que tuviéramos una relación más normal, que viviéramos en un piso normal, en un barrio normal. Ella insistía en que me buscase un empleo normal, con un horario normal, en un ambiente de trabajo normal. Quería que me vistiera con ropa normal, quería que escuchase música normal, quería unas vacaciones normales. Comer cosas normales, hacer cosas normales, jugar a cosas normales. ¿Que tuviéramos un perro normal? No entiendo qué pasó. Desde el primer día se lo dejé todo muy claro. La próxima vez quizá debería buscarme a alguien más normal. Mañanas Actimel. Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo tomo Actimel cada mañana. Actimel por la mañana. Actimel y empieza las mañanas con otro ritmo. Yo empecé entre horas, porque la soja, por su origen vegetal, es sana y natural. Y poco a poco incorporé Vive Soy a mi vida. Lo importante es empezar. Lo que vives hoy te protegerá mañana. A los perros también les duelen los dientes y eso les pone tristes. Un Dentastix al día reduce la formación de sarro hasta un 80% previniendo problemas de encías. Pedigree Dentastix, boca sana, perro feliz. Puedes actuar de día y de noche. Turboslim Chronoactive de Fortepharma con Auxilia Total ayuda durante la noche a reafirmar tu silueta y durante el día a estimular la combustión de calorías. Turboslim Chronoactive de Fortepharma. ¡Papá, tenemos un robot! ¿Un qué? Un robot. Se llama Timothy. Listo para arreglar la lavadora. Lo ha hecho Timothy. Cariño. ¿Timothy? Es solo un robot. Bueno, pues si no queréis venir, hasta luego, pasadlo bien. Timothy. ¿Quieres un poco? ¡Ay, que tú no puedes! ¡Eres solo un robot! Hay otra vida sin finísimas, pero no es vida. Finísimas de campo frío. Disfrutarlas es humano. ¿Y esta mancha? ¿Confiabas en que tu quitamanchas la sacara a la primera? Vanish, el quitamanchas número 1 en ventas, que ofrece su fórmula Oxy Action que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Yo confío en el número 1 en ventas. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas.
Y ahora la eficacia del oxígeno Vanish también en gel. Vanish Oxigel, pruébalo. Lecturas presenta la colección de abanicos diseñada en exclusiva por Victorio y Luquino. Ahora con Lecturas sentirás la pasión. Si eres fiel a unos principios, si luchas por la tolerancia y la justicia, si apuestas por la verdad, si piensas en libertad, eres COPE. El orgullo de ser COPE. COPE. Somos libres. 8 de cada 10 mujeres necesitan más calcio. Chicas, a nuestra edad tenemos que seguir activas y ayudar a cuidar nuestros huesos. Aunque no siempre es fácil. Por la mañana un vaso de leche. A media mañana un trozo de queso. ¿Veis? Creemos que está bien, pero puede no ser suficiente. Por suerte tenemos Densia de Danone. Densia te proporciona 400 miligramos de calcio y la cantidad específica de vitamina D para ayudar a absorberlo. Está buenísimo. Densia de Danone. Ayuda a mantener tu densidad ósea. La nueva generación aterriza en Disneyland París y los menores de 12 años tendrán estancia, vuelos, comidas y cenas gratis, reservando hasta el 10 de mayo con Viajes El Corte Inglés. Miles de españolas han probado la laca que lo cambia todo. Y 9 de cada 10 están encantadas con las lacas Garnier Fructis con bambú. Las primeras lacas antihumedad. Su protección antihumedad 24 horas deja tu peinado impecable, pase lo que pase. Luce una fijación siempre perfecta. Lacas Fructis antihumedad 24 horas. Cuida de ti. Garnier. Con Silid Bank queremos que nos desafíes a resolver tu problema más difícil de limpieza, como Lola, que nos desafía a... Mira, estoy aburrida. La silicona esta de la mampara, ¿has visto la suciedad que tiene? Pues todo esto es que es imposible de sacar. Prueba con Silid Bank. Para esta suciedad, déjalo actuar. Increíble. Es que parece una bañera nueva. Silid Bank es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Además, puedes utilizarlo en toda la casa. Como este, ninguno. Silid Bank es limpieza imbatible. Llámanos y lánzanos tu reto. Rediseña tu línea con Somatoline Cosmetic vientre y caderas. Un tratamiento único que reduce la silueta en 4 semanas. En farmacias, Somatoline Cosmetic vientre y caderas. Funciona. ¿Cómo apestan las tuberías? VCnet limpia tuberías. Basta de malos olores. Presentamos Láser Profix, la fijación para dentaduras postizas duradera y sin debilidad, porque para láser tu boca no tiene secretos. Varias madres han venido a Danone para aclarar sus dudas sobre Danonino. Yo con lo denso que es, ¿no tendrá mucha grasa? En absoluto, solo tiene un 2,7% de grasa. ¿Veis? Danonino es denso porque es queso fresco, elaborado con leche semidesnatada. Por eso es bajo en grasa. Danonino, queso fresco, bajo en grasa. Loco Pizza. Martes locos de Telepizza. Todas tus pizzas a mitad de precio. Auténtica locura. We want to learn another language. Yes, we want! We want to speak and read English. Yes, we want! We want to write English. Yes, we want! Mamá, papá, queremos estudiar en español y en inglés, porque es la educación que queremos. Apuntadnos ya. Yes, we want! Comunidad de Madrid, la suma de todos. Tenía un poco de colesterol, pero como mucha gente, lo fui dejando. Pensaba que con algo de dieta sería suficiente. Aprendí que un poco podía ser demasiado. Hubiera tenido que cuidarme antes. El exceso de colesterol puede acumularse progresivamente en tus arterias. Me dijeron, Manolo, con el colesterol no puedes seguir así. Cuídate. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. El colesterol no avisa. Redúcelo tomando Danacol. ¿A veces te cuesta dormir? Necesitas Valtisper Complex, una combinación de valeriana y pasiflora que relaja y favorece el sueño cuando lo necesites. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nuevo licor del Polo 16 horas fresh, el dentífrico blanqueador con cápsulas de enjuague, todo en un tubo. Dientes extra blancos y frescor hasta 16 horas. Licor del Polo 16 horas fresh. Rediseña tu línea con Somatoline Cosmetic vientre y caderas. Un tratamiento único que reduce la silueta en 4 semanas. En farmacias, Somatoline Cosmetic vientre y caderas. Funciona. ¿Cómo apestan las tuberías? VCnet limpia tuberías. Basta de malos olores. ¿Usted compra Kaiku Benecol? Yo no lo dudo, yo siempre el azul, el pequeño. ¿Y si no queda? Pues lo busco en otra tienda, porque ningún alimento reduce más el colesterol. Kaiku Benecol, el experto en colesterol.
intermitentes. Con X de mixta. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín, soy un delfín. Sabia mixta. Ya está aquí el nuevo carné joven Comunidad de Madrid. Aprovecha mientras puedas. Con muchas más ventajas. Y muchos más descuentos. Más fácil de conseguir. En nuestra web, carnejovenmadrid.com. En cualquier oficina joven de la Comunidad de Madrid. Y en las sucursales de Caja Madrid. Por solo 4 euros. Y no tienes que renovarlo. ¿Tienes entre 14 y 30 años? ¿Vives en la Comunidad de Madrid? Entra en carnejovenmadrid.com y sácate el tuyo. Nuevo carné joven Comunidad de Madrid. Ahora en Ford te regalamos el IVA en toda la gama. Solo hasta el 28 de abril. Van a durar muy poco. Ven a tu concesionario Duty Free. Tengo 2000 años. Me han censurado, quemado, copiado, pero aquí estoy. Página a página. Soy Balzac y Auster, Larson y García Márquez. Hablo de viajes, de amor, de cocina, de política. Soy un clásico, un bestseller. Soy tu libertad. Yo soy el libro. Yo soy la FNAC. Directamente FNAC. Y si eres socio, un 5% de descuento. Bien, son las 11 de la noche y 28 minutos. Si usted ha seguido nuestro programa, ha visto que la primera parte, memoria histórica, transición, guerra civil, en fin, ha sido muy intensa, tanto que aquí sí somos de ideas rápidas, ¿verdad, Fermín? Y hemos traído a un guardia civil directamente. El autoridad militar. Tacho, por favor, enséñanos a nuestro invitado, que no se crean nuestros telespectadores que es broma. Es un guardia civil que ahora les vamos a presentar. Se trata de Carlos... Voy a buscar el apellido. Carlos igual, lo digo igual, perdóname, que es capitán de la sección de menores y explotación sexual de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Todo eso, en definitiva, vamos a hablar de menores, como les habíamos dicho hace algunas semanas, y por tanto vamos a cumplir hoy. Nos hubiera gustado seguir con la memoria histórica, seguro que no 1 hora, 7 horas más, porque creo que el tema no ha hecho más que empezar, y prometo que volveremos sobre esta historia, porque sin duda levanta algo más que pasiones. Pero vamos a ir a los menores, que no deja de ser también un reto apasionante en una televisión, y más una televisión pública. ¿Qué está pasando, decía en la presentación, con los menores? ¿Cómo está su educación? ¿Qué está haciendo su hijo en estos momentos o su hija en Internet? ¿Con quién está chateando? ¿Qué peligros corren? Bien, hay un juez que ya le han oído, se ha llevado los aplausos del público las 2 veces que ha hablado, por lo tanto vamos bien encaminados. Emilio Calatayud, yo le he elegido a usted, reconozco que soy fan suyo en lo que se refiere a lo que trata por lo menos a los menores. De los fans, los jueces, vamos a dejarlo, que después las cosas acaban como acaban. No, perdóneme, soy fan como padre. Ahora diré que nada más empezar ha dado una bofetada a todos los comentaristas políticos y a todos los que estamos aquí estupenda, con lo cual me la llevo como todos. Ahora vamos a hablar de los menores. Están pasando muchas cosas, vemos los casos como Marta del Castillo, estamos hablando de la red continuamente. Menores de 18 años... ¿En qué sitio nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos para situarnos todos? Bueno, nos situamos en un momento en que se es menor de edad hasta los 18 años, según la Constitución y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Entonces, a los menores se les ha hablado de derechos. Desde la Constitución, todo de derechos. Y yo vuelvo a insistir, y un poco de la transición, en este país, cuando hablo de este país me refiero a España, para que no haya problema. Tenemos complejos de joven democracia y a los menores como a ciudadanos se les ha hablado de derechos, pero no ha interesado transmitir el otro lado que son deberes. Entonces, ¿qué pasa? Que a los menores se les ha dado todo de derechos, pero no se les ha informado de deberes. Y no ha interesado transmitir 2 artículos que están en vigor y que están planteando todos los días problemas entre padres e hijos, que son el 154 del Código Civil y el 155. 154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, etc. Y después venía el famoso artículo ese de que decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Como hemos llegado al absurdo en este país, entre otros muchos más temas absurdos, de que si le das un bofetón al niño está cometiendo un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? En que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física,
o psíquica? Pues que me digan a mí cómo se hace. Porque si yo le doy un guantazo al niño, 60 y tantos, y tiene la mala suerte que se da con el lavabo, en la esta, 60 y tantos días de prisión y 1 año y pico de alejamiento. Y si le digo no al niño, se trauma el niño, porque los niños se trauman si les dicen no. Encima el presidente del gobierno dice que educar es interferir, que no hay que interferir. Luego pasa lo que pasa. Y así están las cosas. Y encima no ha interesado transmitir el otro artículo 155 que dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, y contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Bueno. Como los padres están, que no tienen ninguna facultad de corrección con los hijos, están indefensos, cada vez más frecuente: no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me mires a los ojos que te denuncio, no me toques el disco duro de ordenador que te denuncio, y encima no se les ha informado de deberes. Los menores son menores pero no son tontos, han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Eso ha pasado en la familia, porque nos ha dado miedo hablar de la autoridad de los padres. Yo siempre digo que yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Pues si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos, y no en plan, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Y lo mismo que ha pasado en la familia ha pasado en la escuela, que hemos pasado de la escuela todos en pie, la palmeta, mano extendida, que llega don José, ya ni llega don José, ni Pepe, ya llega Pepiño, hasta primero. Ya no, y encima, como somos todos iguales, quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Y lo mismo ha pasado en la sociedad. Hemos transmitido mensajes de que todo vale, de que aquí no hay deberes, de que todo vale, complejos, aquí no hay que exigir, y se nos ha subido la parra. Y encima, pues hemos transmitido mensajes de que todo vale. Y problemas muy serios en la sociedad, complejos, nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Y el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Juez de menores de Granada, con sentencias como: tienen que aprender a leer y a escribir, tienen que ir a recoger la basura, tienen que ir a plantar árboles y tienen que hacer cosas normales porque cree la reinserción. Primera intervención del juez, ahora vamos todos, pero Carlos, capitán de la Guardia Civil, yo decía que en estos momentos una preocupación de los padres es Internet. No sabemos lo que están haciendo nuestros hijos, probablemente porque no conozcamos tan bien como ellos el mundo de Internet y de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, todas estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema real? ¿Qué están ustedes viendo? ¿Y cuál es la atención que debemos llamar aquí desde este momento en una televisión como Telemadrid a los padres y a los hijos que están viendo el programa? Sí, el problema nosotros pensamos que Internet es que los niños han entrado en Internet sin ninguna formación, sin ningún consejo. Es decir, nosotros desde pequeños a nuestros hijos les decimos: no cruces la carretera cuando está el semáforo en rojo, míralo a ambos lados, no cojas un caramelo a alguien que te lo ofrezca, no contestes a alguien extraño. Y sin embargo en Internet no podemos darle esos consejos a los padres porque no conocemos Internet. Y ellos han entrado de la forma que entran los niños, explorando. Nosotros ponemos el ejemplo que sería: ¿qué padre dejaría a su hijo en una ciudad que no conoce, una ciudad totalmente desconocida, a su hijo de 14, 15 años que la explore? Dice: no, tú explora. El chaval puede ver cosas buenas, pero puede ver cosas malas. Internet tiene ambas cosas, es decir, tiene cosas muy buenas, es una herramienta extraordinaria, pero el problema tiene amenazas, y amenazas muy serias, amenazas que pueden hacerle mucho daño, que pueden incluso comprometer su vida o su integridad física. Y el problema es que esos hijos están descubriendo eso por el ensayo al error. Es decir, ellos prueban una cosa, se les va bien, siguen, y si no le va bien, intentan evitarla. El problema es cuando esa amenaza que los niños se les ha sometido es de una entidad tal que no pueden solucionarla. Luego hablamos de las amenazas concretas, si le parece. Como dato, 30.000 menores han pasado el año pasado, 2009, por los juzgados. ¿Puedo hacerle una pregunta? Puedes hacer preguntas y empezamos el debate. Carlos. Y por supuesto, Amando, como sociólogo. Tenemos la sensación de que hay muchos delitos de menores. ¿Es verdad que hay ahora más delitos de menores que hace 10 años? ¿O es que los delitos son más graves? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se refiere a delitos contra menores? No, delitos protagonizamos por menores. Claro, evidentemente si vemos las estadísticas sí vemos más delitos de menores, pero saber si esos delitos menores corresponden a que hay más delitos o que la policía actúa de una forma más efectiva, la policía de la Guardia Civil, es difícil. Es decir, la estadística refleja, por un lado, la efectividad de los medios que se ponen para prevenir estos delitos y para combatirlos, y por otro lado la incidencia. Es decir, si había el mismo número de delitos y no se conocían por los servicios policiales, es difícil
distinguir. También ha cambiado. Perdonadme, me vais a permitir que más que entrevistarles, que son muy interesantes, pero por resumir un poco la situación de lo que yo pretendía esta noche. Es que a veces ¿Qué hay la sensación de que ¿Qué hay está pasando con los chicos, con nuestros hijos? No tienen límites. ¿Cómo es posible que asistamos a episodios como los que contamos en los medios de comunicación? Hemos perdido el control sobre ellos, como decía, hemos perdido la autoridad sobre nuestros hijos, somos culpables nosotros, les educamos mal. ¿Qué pasa con la educación sexual cuando llegan a Internet? En fin, problemas que tenemos todos los que tenemos hijos, nietos, sobrinos en nuestras casas. Hombre, yo creo, que habría que desdramatizar un poco la situación. Yo desde mi larga trayectoria vital, pues siempre he recordado pues esta ruptura generacional y por lo menos no entender a las generaciones que venían. Y si te remontas a la historia, pues esto es evidente, esto es casi un tópico general. Y yendo a la estadística de la Fiscalía de Menores dice que han disminuido los delitos, no sé si será verdad o no, y que hay muchos condenados. En el 2008 fueron 16.000 condenados, que es muy para menores, o sea, es algo importante. Parece que se han aumentado la gravedad de los delitos. Los casos que hemos visto y que han salido a la luz son tremendos, ¿no? Y es muy difícil imaginarse por qué se producen estas cosas. Pero de hecho, pues no sé, al final pues puede ser pues momentos de la propia repercusión en televisión, no lo sé. O sea, al final hay factores muy complejos. Pero de todas formas tampoco son tantos delitos. Pero a lo que voy, aún así en asesinatos, según tengo yo aquí de menores, fueron 18 en el 2007, 15 en el 2008 y 12 en el 2009. O sea, o hacemos, como decía Ortega, o hacemos precisión, o hacemos literatura, o nos callamos, ¿no? Vamos a bajar la pelota al terreno de juego, como digo habitualmente, Fermín. Sí, pero fíjate una cosa. La repercusión, y tú lo has planteado colateralmente, la repercusión, es decir, cuando se produce un hecho de esta naturaleza, de una crueldad por encima, digamos, de la media, inmediatamente la televisión, sobre todo, pero todos los medios, lo convierte en un referente para un día, 2, 3, 25. Y ahí hay un elemento en el que al final los malos, no las víctimas, es decir, en lugar de, digamos, proteger a las víctimas centrándonos en el interés del medio de comunicación, en la víctima, en la familia, en los deudos, resulta que el malo acaba adquiriendo tal protagonismo que en algún caso hemos llegado a ver cómo el entorno del malo ha sido invitado, el asesino o del presunto asesino, ha sido invitado a programas de televisión para que contara su historia. De ese relato se suele desprender una banalización del mal. Claro. Es decir, como un elemento que forma parte de ese mundo a medio camino entre la realidad y la irrealidad, volviendo a la infancia. No se sabe si lo que circula por la red es verdad o no es verdad. Bueno, es como las películas, muere en una película y resucita la siguiente. Creo que hay una importancia trascendente del papel de los medios de comunicación y en ese caso los periodistas quizá deberíamos reflexionar, y concluyo, el tratamiento que le estamos dando a este tipo de sucesos. Yo apunto al juez, igual la educación empieza en la familia, luego en el colegio, ya hablamos de ello. Yo creo que confundimos dos debates. Uno que es el de los delitos, que efectivamente yo creo que no hay muchos más delitos, o hay incluso, como decía Pepe, yo ese debate ni lo he planteado, pero lo que sí que hay es un comportamiento distinto. Eso sí que es real. Es decir, incluso nosotros con nuestros padres pues teníamos una especie de separación, de respeto, llámale como quieras, autoridad y tal, y eso ahora ha cambiado, eso ya no existe, pero no lo hay con el padre, no lo hay con el profesor, etcétera. Entonces, eso no necesariamente deriva a mayores delitos o a un comportamiento delictivo, pero sí que lleva a una alteración de los valores, que ese sí que es un problema real. Que es decir, que no confundamos delitos con alteración de los valores, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero uno conduce o genera parte del otro. Puede generarlos, pero desde luego esa alteración de valores existe. Pero de valores de la sociedad, no de los chicos. No de la sociedad y de los chicos dentro de la sociedad. Se transmite esa crisis. Yo creo que ahora hay otros delitos. Efectivamente, la estadística de los delitos es irrelevante en este caso. Hay otros delitos y el más grave es que hoy un niño que asesina a otro no tiene conciencia del mal de haber asesinado. ¿Por qué? Porque en la televisión, en los videojuegos, en Internet, en fin, en las conversaciones, incluso me atrevo a decir que en la escuela, pues se contempla la idea de matar con una frialdad extraordinaria. Cualquiera que haya visto una de estas películas de éxito que hay ahora, a nuestra generación nos aterra ver esas películas, pero los niños se las tragan con toda facilidad. De tal forma que, claro, hay una víctima fundamental, que es el asesinado, por ejemplo, o el maltratado.
Pero hay otra víctima escondida, que es el maltratador. Precisamente es víctima porque ni se da cuenta de que ha hecho el mal. Eso para mí es una víctima que nos tendríamos que preocupar. Este niño que maltrata a otro o que comete actos deshonestos o yo qué sé, o todo tipo de desviaciones, bueno, por algún sistema, la familia, la educación, los medios de comunicación, todo eso en conjunto ha fallado. Luego, yo no sé si eso se trata también porque son víctimas. Eso es lo primero que en los centros de internamiento, cuando tenemos un caso de estos, el primer año, año y medio, consiste en concienciar al chaval en lo que ha hecho. Yo tuve un caso de un doble asesinato que le pegó, en grado de tentativa, le pegó 10 tiros a 2 chicas y le rajó el cuello a las 2. Y en el tratamiento estaba internado y aparte de eso tuvo que visitar muchas veces el cementerio, tuvo que ir a presenciar muchas autopsias y tardó 1 año y medio en asumir y en entender lo que había hecho. Es que, vamos a ver, siempre en esta discusión siempre se suele decir, hombre, la Ilíada, la Odisea, el Cid Campeador, yo qué sé, los textos están llenos de violencia. No, porque era una violencia defendiendo unos ideales o en defensa propia, pero ahora es una violencia fría, es por hacer mal, en el fondo es hacer mal para dañar. Y por eso es un problema del matado y del que mata. Y de relativismo moral, o sea, porque empezamos a entender que el mal tiene disculpas y además una cosa que cala mucho en los adolescentes y en los niños es que el malo es un personaje importante de la función, de la vida. Claro. Entonces, el malo... Y es líder, y normalmente el chulo de la clase suele ser líder entre las chicas. Sí, se ha creado toda una literatura alimentada por el cine, por los medios de comunicación, una exaltación del fracaso, de la canallada. O sea, el personaje canalla es un personaje importante y es un modelo que se ofrece constantemente. Ahora, yo me niego a creer que esto son pautas generales en los niños, porque yo es lo que veo, yo también que hablo con la gente normal y que veo a mi alrededor adolescentes y jóvenes, yo creo que en la familia, si un padre y una madre, o una madre sola o un padre solo, que los haya así, deciden que a su hijo no lo tratan como un amigo, sino como un padre, como decía el señor juez, y esa relación se mantiene, esos niños, desde luego, no tienen ningún síntoma de relativismo moral y saben perfectamente distinguir el bien del mal, porque de hecho un niño de 4 años lo sabe. Es algo natural en el ser humano. Lo que pasa es que esos padres cada vez escasean más, pero no tenemos por qué desanimarlos. Hemos pasado del padre autoritario al colega. No, pero y cada vez los padres compran más el cariño, están menos tiempo, no saben decir que no y compran más. Y luego a tu cuarto con el ordenador y con el... Porque estamos hablando del ordenador, ojo con los móviles, que están planteando el mismo problema que los ordenadores con grabación de vídeos y tal y colgándolos por todos lados. Los padres, hombre, que hay padres estupendos, yo por eso pido las escuelas de padres, porque es muy complicado ser padre, pero... Hay mucha gente buena, pero el problema es que nosotros tocamos con los malos y el problema es que las clases sociales se han equiparado y te llega determinados delitos en función de la clase media. Clase media alta, delitos informáticos, grabación de imágenes, maltrato a los padres, eso son clases medias altas. Y hay una crisis de familia y la educación, la responsabilidad tienen los padres, después viene la escuela, después viene la sociedad. Entonces muchas veces los padres tienen que luchar en contra de la escuela y a veces y fundamentalmente en contra de la sociedad. Es que es poner la televisión en un enemigo, es salir a la calle en un enemigo, todo lo que va recibiendo los chavales. Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil ser padre actualmente, pero también es muy difícil ser hijo, Yo estoy convencido que yo llego a nacer ahora, vamos, yo no llego a juez, pero vamos, ni de coña. Vamos a permitir una pregunta. Me decía Pepe que igual estamos alarmando. Yo, Carlos, no quiero alarmar, pero quiero que me digas lo que os preocupa como que pasa en estos momentos en la red y que los chavales, unos son conscientes y otros, sin embargo, se encuentran con ello. Peligros reales que encuentran nuestros hijos en la red que vosotros habéis detectado y que os preocupan. Seguimos hablando de lo mismo todos, podéis intercambiar cuando queráis opiniones. Fundamentalmente, lo que estamos viendo, es decir, los delitos sexuales contra menores en Internet que han aumentado de una forma desproporcionada, especialmente en los últimos 5 años. También porque el número de menores que hay ahora mismo en Internet, sobre todo en España, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha aumentado de una forma desproporcionada. Es decir, decía el juez de las clases altas, yo creo que hoy
clases medias, incluso clase baja, para tener un ordenador y conexión a Internet, la mayoría de los niños adolescentes españoles están en Internet, creo que era el 80%. Sí. Esos menores son el presa fácil para cualquier pederasta, además no solo tiene que ser de España, puede ser de cualquier parte del mundo. Y el problema es lo que decíamos al principio, es decir, van a Internet, entran en las redes sociales... ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo les engañan? ¿Cómo les...? Fundamentalmente los pederastas van a intentar extorsionar, bien mediante el engaño, bien mediante la extorsión, van a intentar conseguir del niño, en primer lugar, una foto, cualquier foto comprometida del niño. Primero, no hay que mandar una foto nunca a través de Internet. Y mucho menos fotos comprometidas. Lo que pasa es que la situación es totalmente desproporcionada. Es decir, un adulto, con todo lo que sabe un adulto, con la capacidad de engaño que tiene un adulto, y un menor que puede tener 14, 15 o 12 años. Es decir, la capacidad de engaño es mucho mayor que un adulto. Entonces, el adulto puede hacerse pasar por otro menor, puede hacerse pasar incluso por una estrella de cine o una estrella de música. Es decir, el menor puede pensar que está hablando con su ídolo. Puede ofrecerle un trabajo, es decir, a un chico que está buscando, o puede incluso encontrar lo que llamamos víctimas especialmente sensibles, es decir, una víctima, por ejemplo, con un problema de anorexia o de bulimia, uno de estos adultos se puede hacer pasar por una niña con el mismo problema que ella y aconsejarla de una forma perversa y al final decirle, mándame una foto tuya desnuda para que yo vea lo mal que estás. Esa foto va a ser el principio de una extorsión. Y esa extorsión va a ser un ciclo de extorsión, de mándame más, ahora en este tipo de conductas sexuales que puede llegar incluso al suicidio de los menores. No queremos alarmar, como decía Pepe, pero son cosas que están pasando, o sea que es muy serio. Tenéis toda la palabra, venga, vamos a ir. A ver, que no Antonio, me da igual, Rosa. Bueno, yo estoy en un paraíso, ¿no? Porque por lo que veo, pues mis compañeros de secundaria pues tienen todos los problemas del mundo. Eso. Sí. O sea, ahí sí se puede decir que no son casos aislados ni una proporción. Realmente el ser profesor de instituto es, en determinados barrios sobre todo, es una tarea heroica y no está protegida suficientemente por la sociedad. Yo creo que esto es claro. Ahí está la presencia de los padres en los consejos. El padre es un abogado permanente del hijo y ahí está el segundo elemento, que es este desbordamiento de los menores, que es dificilísimo de evitar, porque el problema hoy es que los menores saben manejar el ordenador mucho mejor que sus padres. Es decir, que muchos padres no están en condiciones de controlar lo que el hijo está haciendo. Y yo veo que no creo que se incremente el problema de una manera terrible, pero sí que cambia, como habéis dicho, cualitativamente, porque hay un constante ejemplo de violencia. Es decir, nosotros veíamos Los Caballeros de la Tabla Redonda y veíamos películas de Gary Cooper y ahora están viendo constantemente, pero por televisión, en los juegos de ordenador, por todos lados, violencia. Tenemos un problema de sonido, ahí está. Violencia pura y dura. Entonces, no tenemos, sí. Pero eso no lleva a ningún niño a imitar, como decía mi abuela, si haces lo que ves en la tele es que eres tonto, de malo, ¿no? No, pero que creo que el papel, en estos momentos, el papel fundamental sería el tratamiento psicológico y la educación de los padres, es decir, en muchos lugares. El padre no está en condiciones de controlar lo que muchos hijos están sufriendo, o las presiones, los impulsos. Formas, en cualquier caso, yo creo que tenemos, y en esto sí que hablo de la sociedad, como si pudiéramos ir y localizarla. Oiga, aquí vive la sociedad. No, pues entre todos sí que tenemos mucha culpa de haber creado un sistema en el que estamos estimulando la precocidad sexual de nuestros hijos, y la estamos estimulando de muchos modos, y les damos la píldora, y esto es un ejemplo que no quisiera que fuese político, pero es real. Te va a entrar el juez, te va a entrar el juez porque se habla de eso después, con 16 años puedes abortar sin ningún problema, tienes una serie de... Estamos de verdad inculcándoles una precocidad sexual que para mí me parece que es tercermundista, porque esto, claro, esto se hace en Afganistán y me parece que es lo que se viene haciendo y no lo veo raro, ¿no? Lo veo raro para mis parámetros, pero no para... Pero vamos a ver, realmente no. Ángela, yo creo que lo que dices puede que sea cierto. En Afganistán casan a una niña con 5 años, en Afganistán. Bueno, sí. Estoy hablando de este tipo de cosas. En cualquier caso, ese estímulo a la sexualidad de los menores luego no se corresponde con el escándalo y la escandalera que montamos todos,
con mucha razón, porque aumentan los delitos de pederastia, porque aumentan la pederastia. No, perdona, ¿cómo estamos convirtiendo a los menores en objetos sexuales en la publicidad, como modelos, como todo? Y luego después nos escandalizamos porque un señor quiere tener relaciones sexuales con un menor. Quiero decir, esto es una... Yo desde luego ¿Qué tontería es esa? ¿Yo he dicho que van provocando a los niños? Yo creo que estoy planteando una cosa muy clara y además me parece que es razonable que se está estimulando la sexualidad de los menores y por una parte estamos escandalizando la situación económica. Claro. Vamos a ver, ¿puedo hablar ya? Dijo porque no me toca. Yo no creo que los niños tengan tanta culpa, creo que tienen mucha culpa los padres, la sociedad, los medios de comunicación y demás. Los niños se sienten muy solos. Uno de cada 4, según estudios, se siente solo al llegar a casa porque no hay nadie, no están sus padres en casa. La mitad de los niños de 6 a 11 años tienen teléfono móvil. ¿Qué hace un niño de 6 años con un teléfono móvil? Primero, sus padres lo están controlando todo el tiempo, pero también llama a sus padres para cualquier problema. No sabe afrontar, como hemos hecho todos, las decisiones que tiene que tomar. Hay montones, por ejemplo, tienen demasiadas vacaciones, 175 días al año de clase mal repartida. Los lleva, dicen que abusan de las grasas, de la pasta y de la comida basura, porque dicen que no les gusta y sus padres no tienen tiempo de educarles y de decirles que se come de todo. Nos educábamos en la calle y con los abuelos y con los primos y pero con es que ahora no están los abuelos, están en los asilos. O con una tata el que lo podía pagar. Algunos abuelos están en los asilos, otros están en las casas. Es que todos los padres no pueden estar... Es que yo no creo que sea bueno que estén los padres encima del hijo desde que nace hasta que tiene 40 años. A mí parece que no. A mí me parece que los seres humanos somos autónomos y tenemos que desenvolvernos y que cada padre hace lo que puede y que los padres de hoy día trabajan los dos y se matan por sacar adelante a sus hijos y encima no les puedes pedir que estén trabajando y que estén haciendo. A mí me parece que los peligros de Internet se arreglarían bastante si el padre estuviera cerca y dialogara. ¿A quién le cuentan, Emilio, los problemas, las ilusiones? ¿A quién le cuentan los niños todo eso? A sus padres no. A sus amigos. Pues crea confianza con ellos y sobre todo se educa mucho con el ejemplo. Claro. Perdón, Emilio, voy a añadir algo de lo que ha planteado Ángela, que yo creo que era interesante. La educación sexual, tú decías además que cuando se habla de... Había una guía sexual en Andalucía para mayores de 12 años, cuando todavía con 12 años sería un delito. Y hablas de las niñas de 16 años de ir a abortar, por ejemplo. Yo te lo he leído, me gustaría que lo sacaras, que será polémico también, sin duda. Sí, yo creo que... Yo estoy pidiendo lo que hace falta ahora que estamos en la época de pactos, no pactos por la educación. No han llegado ni a llegar a hacer un pacto por la educación, no van a llegar a un pacto por el menor. Pero yo creo que hay que llegar a un pacto por el menor. Tenemos contradicciones absurdas en el ordenamiento jurídico. Una cría de 12 años puede comprarse la pastilla del día después y no puede hacer relaciones sexuales. Una cría de 13 años puede consentir relaciones sexuales, que a mí me parece una barbaridad. Pero es una barbaridad. Pero lo que pasa es que esa ley venía de hace años, cuando una mujer de 13 años maduraban antiguo, pero ahora yo elevaría la edad para mantener relaciones sexuales. Yo como padre de niña la elevaría a los 20, pero hay que ser moderno. Yo fijaría los 14 años. ¿Por qué los 14 años? Porque es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. Pero estamos teniendo muchos juicios ya de abusos sexuales que son violaciones o abusos sexuales porque niñas de 12 años mantienen relaciones con chavales de 13 y 14 años. Claro. Y como la niña de menos de 13 años no puede consentir relaciones sexuales, estamos en abusos sexuales o violaciones. Lo que me parece una barbaridad es que una niña de 12 años esté pensando en mantener relaciones sexuales. Claro. Y que esté sola, Es más importante la sexualidad que la soledad. No, pero cuidado. ¿Por qué se van a Facebook? No, pero no solamente la sexualidad. Me parece una barbaridad que una cría de 13 años pueda consentir relaciones sexuales y no se pueda dar de alta en el 20. Me parece una barbaridad que una cría de 13 años pueda mantener relaciones sexuales y no pueda hacer testamento. Me parece una barbaridad que una cría de 16 años pueda abortar sin conocimiento, sin consentimiento de sus padres y no pueda conducir un coche o no pueda hacer un préstamo. Yo creo que es necesario redefinir lo que es menor. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Establecer edades intermedias, porque estamos legislando
Pues no sé con qué estamos legislando, pero con la cabeza no. Y estamos con contradicciones así. Y es una barbaridad. Por eso yo reclamo un pacto por el menor. Porque dicen, tienen muchas vacaciones. Pero si los angelicos los estamos mandando con 3 niños ya a la guardería. Y ya hasta que se jubilen, hasta los 67 años, ya están no amargados. Y le estamos quitando la infancia. Bueno, sí, le estamos evitando la adolescencia. Pues lo por estamos eso convirtiendo de niños a mayores. Es que hemos creado un sistema Por eso hay que en donde lo principal es el dinero, y redefinir lo la que es un menor. comodidad y buscar dinero y dejar solos a los hijos. La familia es distinta. Perdóname, Fermín. La sociedad ha cambiado. ¿Sí? Internet es un elemento, quizá uno de los más característicos o de los que mejor caracterizan el cambio. Internet, los teléfonos móviles, la facilidad de comunicación, pero los valores de un ser humano, el respeto a la dignidad, el inculcar a los hijos en el periodo de aprendizaje que todos hemos tenido, lo que está bien, lo que está mal, eso es eterno, eso no ha cambiado. Pues ha cambiado. Y sin embargo, esa igualación está siendo estimulada, en primer lugar, para un ciudadano para votar necesita llegar a los 18 años. Para toda la casuística de años que permiten hacer A o B está establecido. Sin embargo, para ser consumidor desde los 0 años, la publicidad en la televisión, en los periódicos, en definitiva, en nuestro mundo, estimula comportamientos de adultos a gente que no lo son, a niños y niñas que no lo son. Y por ese camino podríamos enlazar con el argumento de Ángela. Pero lo que no nos deberíamos asombrar es de lo que está pasando y empezar a buscar culpables. No hay culpables y todos somos culpables. Yo creo que no es en la escuela donde se educa, donde se educa es en casa. En la escuela se enseña, pero si, como decía el juez, y nos recordaba, en casa un simple correctivo que puede ser desde un cachete a decir hoy no sales, se puede convertir en una amenaza de te voy a denunciar por malos tratos, entonces se está dejando inerme a una parte esencial de la educación, que son los padres. Y no hablemos ya de los profesores. Afortunadamente, como dice Antonio, en la universidad no tenemos ese problema porque por alguna razón, probablemente conectada con el hecho de que el universitario descubre que tiene que empezar a luchar por la vida y que es muy dura la vida, cambia de actitud, pero en el instituto es un personaje que tiene realmente, que trae a maltraer a los maestros, que les tiene angustiados. Pues yo no mitificaría en ningún caso a los niños de hace 50 o 60 años. No. Así hemos salido. Éramos nosotros. Pues claro, es decir, pensar que es que eran teníamos menos cosas, pero disfrutábamos más de cada etapa de la vida. Donde había abuelos y tíos y todos eran felices, no. Entre otras cosas porque los padres, los hijos con sus padres no hablaban. Por lo menos en mi caso. Había una ruptura tan enorme, o ese respeto era tan enorme, que no había comunicación. Es decir, que eso, a veces nos afortunadamente, afortunadamente eso no existe. Claro, yo creo que es un poco lo que decía el juez, es que hemos pasado del 0 al infinito sin solución de continuidad. O sea, hemos pasado del súper respeto, del no hablar, de que el padre llegaba a casa y todos casi nos escondíamos, a que llega el padre y no le hacen ni caso. Entonces, claro, y la propia ley o la propia legislación lo que está haciendo es reflejar esa contradicción que, por un lado, estamos dando una libertad cada vez a niños menores y no estamos exigiendo responsabilidades en paralelo. Entonces, mientras no solucionemos eso, alguien con mala conciencia, no es que sea problema de los padres o no, claro, los padres trabajan porque no les queda más remedio. No porque les guste trabajar y porque solo piensen en el dinero. No, es que a veces, si los dos no trabajan, no pueden pagar la casa. O sea, es que es así de sencillo. Habéis mencionado un poco el sistema educativo. Yo creo que es la clave. Bueno, la familia yo no creo que haya cambiado tanto, de verdad. Y el sistema educativo el sistema educativo es ahora una oficina una guardería. Es para que los niños estén entretenidos, pero no hay, por ejemplo, todos estos casos patológicos, digamos, bueno, son recuperables. El 100% son recuperables y los tienen que recuperar instituciones educativas, porque la familia no va a poder hacerlo. La familia no tiene medios psicológicos o medios humanos. Eso tiene que apoyarse en un sistema educativo que no ha digerido eso de la internet y eso de los móviles y todo eso. Eso el sistema educativo no lo ha digerido. Si tú has sido profesor, es imposible cuando tienes en un aula a 100 muchachos, a 60 o 80... 100 no hay. No, perdóname, las facultades también forma parte de eso. Es decir, en un instituto 40 o 50 no puede transferir, creo yo, la familia ese papel educador. No, si yo no digo transferir. Es que acabas de decir que es tarea de la educación. Vamos a ver, yo digo que ante estos casos, ante estímulos tan diferentes y nuevos como esto de la internet y todo esto que decís, eso la familia no tiene recursos.
no le puedes pedir más a las familias. Sí, perdóname, o un poquito más. Sí, pero el sistema educativo voy a sí dar le paso puedes a pedir los más. dos invitados expertos en esto. Preguntaría, Si no le puedes pedir Carlos, más, le ¿qué cortas decimos la a los SL? padres que nos están viendo ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deben hacer en este momento para tratar de proteger a sus hijos de los peligros que acechan a través de Internet? Pues lo primero que tienen que hacer es informarse. Para eso... Complicado ya. Bueno, pero para eso estamos... La Guardia Civil está yendo a los colegios, lo primero, para enseñar a los alumnos y a los padres esto que estamos contando aquí. Es decir, somos conscientes de que necesitamos la colaboración de profesores, de padres y llegar a los niños para explicarles todo esto que estamos viendo, porque la prevención nosotros pensamos que es el primer punto. Es decir, intervenir con posterioridad es tarde. O sea, todo lo que evitemos y todos los delitos que podamos detener antes de que se cometan es un triunfo. Emilio, ¿cómo resolvemos estas cuestiones que hemos sacado aquí? Malo, ¿eh? Yo a los padres les diría que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, siempre digo lo mismo, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como. El Internet donde tiene que estar es en el salón de la casa. Y que efectivamente se informen los padres, establezcan filtros y vaya aprendiendo con su hijo. Pero ¿qué hace un niño de 12 o 13 años con un ordenador, con Internet en su cuarto, en su mundo, en su historia? Sí. Y luego concienciar a los padres que primero es fundamental prevenir, pero luego no piensen a los chavales que no se transmita la idea, que esa sí la transmiten también los medios de comunicación, de que los menores son impunes. Eso es mentira. Eso de que a los menores no les pasa nada es mentira y es falso. Y que si pillamos a los hijos, también vamos a sentar en el banquillo a los padres por las consecuencias económicas de los daños que cometen sus hijos. Y eso no se transmite tampoco. Y tienen que saber los padres que cuando su hijo cometa un delito vía Internet o vía lo que sea, en el mismo banquillo está sentado el padre y le vamos a condenar a pagar 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 euros por las consecuencias económicas de los hechos que ha cometido el niño. Y eso no se transmite por los medios. Luego no hay impunidad ni para los hijos ni para los padres. Bien, estamos terminando. Voy a leerles lo que nos han dicho algunos de ustedes en la primera parte de la memoria histórica. Jacobo, todos los partidos deberían salir y decir ya que está bien, que todos somos españoles y tan respetable ser de izquierdas o de derechas, que cada uno sea de lo que le dé la gana, porque esto realmente, políticos, es la democracia. Victoria, se deberían revisar todos los crímenes, que me expliquen por qué a mi padre republicano le torturaron durante 3 años, de cuyas secuelas murió 6 años después. No me parece que fuera muy democrática esa república. No se había consensuado una ley de amnistía. Pedro, Madrid, toda mi familia del bando republicano y aún somos suficientemente inteligentes como para saber elegir a quién votamos en democracias. No hay izquierdas ni derechas, sino buenos gestores. Vale ya de tonterías y que el gobierno empiece a pensar en gobernar. Y más de Madrid, niños violados, asesinados, martirizados, familias destrozadas, porque las leyes protegen y cuidan más a los asesinos que a las víctimas y sus familias solo por el hecho de que son menores. Está claro que el debate también aquí debe abrirse. Dejo los periódicos para Ana Sambual, Tribunal Constitucional, con diferentes formas de entender la información. Volveríamos al Mundo y al País, que son titulares que se interpretan de forma totalmente diferente. Y vamos a la pregunta que habíamos planteado sobre la transición. ¿Hay que revisar nuestra transición? Sí, el 17%. No hay que revisar nuestra transición, el 83%. Por lo menos para los que nos han votado esta noche está claro, dejemos las cosas como están, el 83%. Aquí finalizamos, les esperamos el próximo martes. Hasta entonces.